Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a continuar con este tema que hemos estado viendo en los últimos domingos, relacionado con la membresía de la iglesia. Queremos que en nuestra iglesia haya eso, miembros comprometidos con Dios, miembros comprometidos con la iglesia, miembros que pertenezcan a la iglesia y no únicamente que asistan a ella. Queremos, si el Señor nos lo permite, tener ya bien definida nuestra membresía en un mes y medio más o menos. Y de hecho queremos aprovechar porque dentro de más o menos mes y medio, en el mes de marzo, también, si el Señor nos lo permite, estaremos cumpliendo un año más como iglesia. Y aprovechando que vamos a celebrar nuestro aniversario, queremos en ese día también ya presentar de manera oficial y de manera formal nuestra membresía. Entonces, la invitación, allí está, creo que hace ratito Samuel lo mencionaba en los anuncios, la invitación allí está. Queremos que tú, de manera voluntaria, pero también de manera decidida, ¿cómo decirlo?, te comprometas ya de manera oficial a ser miembro de esta iglesia. Y que tu nombre quede registrado en ese registro, valga la redundancia, que queremos tener de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Como lo hemos mencionado, o lo he mencionado en domingos anteriores, todo esto, hermanos, que hemos estado viendo, y queremos animarlos a que todos, incluso, no sé si tengan planes los hermanos que nos visitan, pero incluso si Dios los mueve y ustedes consideran la posibilidad de estar en esta iglesia, aunque ustedes puedan comprometerse con esta iglesia y puedan acercarse conmigo o con alguno de los líderes y decir, yo quiero ya definir y establecer mi membresía aquí en esta iglesia. Quiero ser parte de esta iglesia, quiero caminar con esta iglesia, quiero crecer con esta iglesia, quiero alabar a Dios regularmente con esta iglesia y todo lo que regularmente hacemos en esta iglesia. Pero les decía, todo esto que hemos estado viendo es voluntario. No queremos que nadie se sienta obligado a hacerlo. Queremos tener miembros comprometidos, miembros que amen a Dios, miembros que amen a la iglesia, pero queremos que lo hagan así, de manera voluntaria. Que lo hagan como para el Señor y no para los hombres. Así es de que hoy vamos a continuar con este tema y los próximos domingos, de hecho, también vamos a estar viendo temas relacionados con esto. Hasta aquí hemos visto los domingos anteriores lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Si tú estás en Cristo, si tú reconoces a Cristo como Señor y Salvador, si has clamado a Él, si has venido a Él, si te has rendido a Él en arrepentimiento y fe, entonces tu condición, de acuerdo a la palabra de Dios, es que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, entonces eres parte de la familia de Dios, eres parte del pueblo de Dios. Eres parte o eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia que está en todas partes del mundo. Es ese pueblo, esa familia, ese cuerpo que, como dice la Biblia, está formado por gente de todo pueblo, toda lengua, toda tribu y nación. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Por la gracia de Dios tenemos ese privilegio, los que estamos en Cristo, de pertenecer al pueblo de Dios que está en todas partes del mundo. Y por la gracia de Dios también tenemos la bendición de poder estar y poder ser parte de una iglesia local, porque el pueblo de Dios está en todas partes, repito, formado por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, pero ese pueblo se hace evidente, lo podemos ver en iglesias pequeñas como esta, iglesias locales como esta. Así que tenemos esa bendición. Por la gracia de Dios estamos en Cristo y por la gracia de Dios somos parte de su familia. Por la gracia de Dios, Dios nos ha dado el derecho de ser llamados hijos
suyos. La semana pasada veíamos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el requisito que como iglesia tenemos y queremos dejar establecido, requisito que deben cumplir todos aquellos hombres y mujeres que han de ser miembros de esta iglesia local. Y de hecho, no solo es requisito para ser miembro de esta iglesia local, sino que es requisito para formar parte de la iglesia de Cristo. Y ese requisito es que todos aquellos hombres y mujeres que hayan creído en Cristo Jesús, que se hayan arrepentido de sus pecados, que se hayan vuelto a Dios de corazón, ellos son los que forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, y nosotros queremos que ese tipo de personas, o más bien personas que cumplan ese requisito, también sean parte de nuestra iglesia. No sé si me expliqué, si lo dejé claro. Queremos que los miembros de nuestra iglesia sean hombres y mujeres cuya vida dé testimonio evidente de que se han arrepentido de sus pecados, de que se han vuelto a Dios de corazón, de que han nacido de nuevo, en una palabra, de que son hijos de Dios. Si una persona, hombre o mujer, su vida no da muestras claras de que ha nacido de nuevo, de que es nacido de Dios, entonces no podremos otorgarle el privilegio de ser parte de esta iglesia. Porque la iglesia de Dios está formada por hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Y el día de hoy quiero que veamos algo más. Vamos a leer aquí en Hechos. Y de hecho es continuación del pasaje que leíamos la semana pasada. Y hoy quiero que veamos algunas cosas, no tanto como requisitos, sino de lo que como iglesia esperamos en aquellos hombres y mujeres que sean miembros de ella. ¿Qué esperamos? ¿Qué espero yo como pastor de aquellos hombres y mujeres que han de ser miembros de nuestra iglesia? Y vamos viéndolo entonces en Hechos capítulo 2, versículo 41. 2:41. Y para quienes nos visitan, nada más les hago la observación. Estamos usando, bueno, aquí en esta iglesia usamos ya hace algunos años la Nueva Traducción Viviente. No sé si ustedes tengan la misma, probablemente lo van a notar un poco diferente, pero al final dice lo mismo. Entonces les pido su comprensión, aunque la cita también está aquí en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, por si quieren leerla allí. ¿Ok? Versículo 41, dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Vamos por partes, quiero comenzar desde allí. Los que creyeron lo que Pedro dijo, la semana pasada lo comentamos, ¿no? ¿Qué fue lo que Pedro les dijo a esos miles de judíos que estaban reunidos allá en el día de Pentecostés? Bueno, Pedro les habló, y ustedes pueden leerlo en los versículos anteriores. Pedro les habló acerca del Señor Jesús. Lo que Pedro hizo en ese momento, movido por el Espíritu Santo, fue hablarles a esos judíos acerca de Jesús de Nazaret, a quienes ellos habían rechazado, a quienes habían matado, a quienes habían crucificado. Esos miles de judíos habían llevado su rechazo hacia Jesús al nivel más alto. Lo crucificaron, lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pedro les hizo ver a esos judíos su pecado. Ustedes lo mataron. Pero Pedro también les habló principalmente acerca de Jesús y les dice: sepan ustedes, o sepa toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. ¿Se fijan? Lo que Pedro hizo fue darles testimonio y hablarles acerca de Jesús de Nazaret, y les dejó bien claro: Él, Jesús de Nazaret, a quien ustedes mataron, Él es
el Mesías enviado por Dios, el Mesías prometido por Dios. Ustedes lo mataron, sí, pero ese era el plan de Dios. Y ahora Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. Eso fue lo que creyeron aquellos 3,000 judíos en aquel día. Creyeron que Jesús, a quien ellos habían rechazado y matado, creyeron que Él era el Mesías enviado por Dios, creyeron que Dios el Padre lo había exaltado al lugar de más alto honor y lo había hecho tanto Señor como Cristo. Creyeron en Él. En una palabra, creyeron en Él. Esos hombres ese día pasaron de ser incrédulos a creyentes por la obra del Espíritu Santo y por el mensaje de la palabra de Dios que Pedro les predicó. Pasaron, repito, de ser incrédulos a ser creyentes. Ese día el corazón de ellos fue transformado. Ese día el corazón de ellos fue traspasado. Ese día esos miles de judíos nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo por la obra del Espíritu Santo en ellos. Creyeron el mensaje que se les predicó, se arrepintieron de sus pecados, con todo lo que eso implica, reconocieron su pecado, confesaron su pecado y se arrepintieron, clamaron a Dios para el perdón de sus pecados. Y la prueba de que creyeron y se arrepintieron y habían nacido de nuevo, la muestra que dieron de eso fue que se bautizaron. Dice el versículo 41 que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. Se bautizaron como testimonio público de que ahora creían en Cristo Jesús, se identificaban con Él y lo reconocían como Señor y como Cristo. ¿Se fijan? Nuevos creyentes reconociendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador, dando muestra de su fe en Él, se bautizaron y entonces, dice el pasaje, fueron sumados a la iglesia. Ahí está. Ahí está el requisito. Creyeron, se bautizaron y entonces fueron sumados a la iglesia. Y por cierto, este es otro requisito que tenemos ya establecido aquí en la iglesia para quienes han de ser miembros de nuestra iglesia, el ser bautizados. Bautizados bíblicamente, conforme a lo que enseña la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. El requisito del bautismo. Su bautismo como testimonio de fe y de su nuevo nacimiento. No se supone, hermanos, no se supone que la persona que se bautiza es porque ya ha creído el mensaje del Evangelio. No se supone que si se ha bautizado o se va a bautizar es porque se ha arrepentido de sus pecados, es porque ha reconocido y confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es así, es así. Y por si acaso alguien tiene alguna duda o no le queda muy claro, lo voy a decir. Esto es algo que es bien obvio, pero me temo que a veces es tan obvio que podemos pasarlo por alto. Y es esto, es sencillo, pero creo que no está por demás recordarlo. El bautismo no nos salva. No nos bautizamos para ser salvos. Nos bautizamos porque ya somos salvos. ¿Se fijan? Y esto sí me interesa que quede bien claro. Por eso es que tenemos como iglesia este requisito también, que quienes han de ser miembros de nuestra iglesia sean bautizados bíblicamente, como evidencia de que ya han sido salvados por la gracia de Dios. ¿Ok? Aquellos hombres entonces se bautizaron, fueron sumados a la iglesia y a partir de ese momento comenzaron a vivir como lo que eran, como creyentes, como cristianos. Esos 3,000 que aquel día creyeron el mensaje de la palabra de Dios y se arrepintieron y fueron bautizados y sumados a la iglesia, a partir de ese día comenzaron a vivir como lo que eran, como creyentes. A partir de ese día se convirtieron, como dije hace un momento, se convirtieron en seguidores de Jesús.
se convirtieron en creyentes. Habían sido incrédulos hasta un día antes, pero a partir de ese día se convirtieron en creyentes. Ahora eran creyentes. Y todos esos creyentes pasaron a partir de ese día a formar parte de la iglesia de Cristo que recién había surgido allí ese día en Pentecostés. Fueron sumados a la iglesia. Empezaron a formar parte de ella. A partir de ese día fueron parte de la iglesia allí en Jerusalén. A partir de ese día fueron parte del cuerpo de Cristo. Y ¿saben una cosa? Ellos lo sabían. Ellos sabían que eran ahora parte del cuerpo de Cristo. Ellos sabían que ahora eran parte de ese grupo de creyentes que estaban allí en Jerusalén. Sabían que eran parte de la iglesia. Sabían que ahora eran parte de esa comunidad de creyentes. Sabían que pertenecían a ella. Se sabían parte de ella. Y como sabían que eran parte de la iglesia allí en Jerusalén, como sabían que pertenecían a ella, entonces, versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. A partir de ese día comenzaron a vivir como creyentes, porque sabían que ahora eran parte de una comunidad de creyentes. Ahora sabían que pertenecían a un cuerpo, a una familia, a una iglesia. Esos 3,000, más o menos 3,000 judíos que ahora eran creyentes, que fueron bautizados ese día y sumados a la iglesia, antes de que fueran bautizados físicamente, que fueran pasados por las aguas del bautismo, antes experimentaron otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Acompáñenme, miren, hay un versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. El apóstol Pablo, hablando acerca de el cuerpo de Cristo, precisamente, hace la comparación con el cuerpo humano y dice en el versículo 12: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo, dice. Ahora miren, versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos, oigan, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Te fijas? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, formada otra vez por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, judíos o gentiles, esclavos o libres, pero dice Pablo, pero todos, ya sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y podemos decir también, creo, sean hombres o mujeres, sean jóvenes o ancianos, todos los que están en Cristo han sido bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Han sido bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? Bautizados en un solo cuerpo. La palabra bautizar significa sencillamente sumergir algo en agua. Cuando el apóstol Pablo dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, no se refiere a un cuerpo físico, está hablando del cuerpo de Cristo. Cuando dice que todos fueron bautizados en un solo cuerpo, se refiere a la obra del Espíritu Santo que lleva a cabo en el creyente, que una vez que nace de nuevo, el Espíritu Santo lo sumerge o lo coloca
en el cuerpo de Cristo, y a partir de ese momento ese creyente forma parte del cuerpo de Cristo. Eso es algo que el Espíritu Santo hace. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Aquellos judíos de los que estamos leyendo en Hechos, ellos sabían que ahora pertenecían al cuerpo de Cristo. Sabían que pertenecían ahora a una iglesia, a la iglesia allá en Jerusalén. Lo sabían. Y tan es así que dice el versículo 42, regresen a Hechos 2:42, tan es así que dice que se dedicaban a algunas cosas. Se dedicaban. Vamos a leerlo nuevamente. 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahí está. Ahí está. Nuevos creyentes que por la gracia de Dios fueron perdonados y salvados. Creyentes que dieron testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Dieron testimonio público de que ahora eran nuevas criaturas, que habían nacido de nuevo, que ya no eran incrédulos sino creyentes, que fueron sumados a la iglesia y que a partir de ese día comenzaron a vivir como lo que eran, como creyentes, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Miren, la idea de estos versículos que hemos leído es que todos esos creyentes se reunían regularmente en el templo y en las casas para hacer algunas cosas. Ya lo vimos. Pero la idea es esa, que se reunían regularmente en el templo y en las casas para alabar a Dios, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para orar, para celebrar la cena del Señor, para tener comunión fraternal, para compartir lo que tenían, fuera comida o posesiones que tuvieran. Y todo esto, dice el pasaje en el versículo 26, que lo hacían con gran gozo y generosidad. Ahí está. Esto es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes. Hombres y mujeres que saben que han sido salvados por la gracia de Dios, pero hombres y mujeres que también saben que Dios los ha salvado, no para que vivan aislados, sino para que vivan en comunidad. Esa es una característica de los verdaderos creyentes, creyentes que anhelan, creyentes que quieren, que se preparan para reunirse regularmente cada semana para alabar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para orar, para celebrar la cena del Señor, para tener comunión fraternal, para compartir lo que tienen. Esa es la característica de los verdaderos creyentes. Y cuando dice que se dedicaban a estas cosas en el versículo 42, que dice que todos los creyentes se dedicaban a estas cosas, la idea es que lo hacían, ¿sabes cómo? Lo hacían de manera comprometida. Había en ellos compromiso. Miren, hermanos, una característica también de los verdaderos creyentes es que son hombres y mujeres que son comprometidos con Dios
y comprometidos con su iglesia. Compromiso. Esos 3,000 que aquel día creyeron y fueron bautizados y sumados a la iglesia, se dedicaban a estas cosas. Es decir, las hacían de manera comprometida. Y mira, esto que estamos viendo, esto es algo natural en todos aquellos que han nacido de nuevo. Eso es algo natural. No es que se les tenga que estar empujando o insistiendo en que lo hagan. El verdadero creyente, de manera natural, por la obra del Espíritu Santo en él o en ella, son hombres o mujeres comprometidos, repito, comprometidos con Dios y comprometidos con su iglesia. Son hombres y mujeres que pertenecen, saben que pertenecen a la familia de Dios, es decir, la iglesia. Saben que son parte de ella. Tienen sentido de pertenencia, tienen sentido del deber, tienen sentido de responsabilidad, tienen sentido de servicio, de amor, tienen sentido de compromiso hacia Dios y hacia su iglesia, es decir, hacia sus hermanos. Y repito, eso es algo natural en los verdaderos creyentes, en los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Es algo natural. Es algo natural que sientan esa responsabilidad, ese deber, ese compromiso de servir y amar a Dios mientras sirven y aman a su iglesia. Dicho de otra manera, miren, para el creyente, para el verdadero creyente, el compromiso con Dios y con su iglesia, repito, es algo natural, pero al mismo tiempo es algo que no es opcional. ¿Me explico? Es algo natural que el Espíritu Santo produce en ellos y por lo tanto ellos saben que no es algo opcional. Saben que no es algo que si quiero lo tomo, si no quiero no lo tomo. Ellos saben, están convencidos de eso. No es opcional. Los verdaderos creyentes, hombres y mujeres que han nacido de nuevo, se distinguen, entre otras cosas, por esto, por su compromiso con Dios y su compromiso con su iglesia. Miren, cuando una persona sabe que pertenece a una iglesia, cuando sabe que es parte de ella, no le resulta difícil comprometerse con ella. Porque sabe que pertenece a ella. Porque sabe que es parte de ella. Y su compromiso con su iglesia se hará evidente o se verá reflejado o lo demostrará a través de acciones y a través de actitudes hacia Dios y hacia su iglesia, hacia sus hermanos. Acciones y actitudes como las que estamos viendo de estos nuevos creyentes allá en Jerusalén, esos 3,000 que creyeron, fueron bautizados y sumados a la iglesia. Ellos demostraron que habían nacido de nuevo con su compromiso. Ellos demostraron que ahora sabían que eran parte de la iglesia porque se dedicaban a estas cosas y lo hacían de manera comprometida. Lo demostraron con acciones y lo demostraron con actitudes. Se reunían, dice, se reunían, vivían en comunidad, reunidos, y ahí los ves, reunidos regularmente para alabar a Dios, para escuchar la predicación de la palabra de Dios, para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, para orar, para celebrar la cena del Señor, para tener comunión, para compartir, para dar, etcétera, etcétera. Y dice el pasaje, repito, que lo hacían con gran gozo y generosidad. Hermano, hermana que estás aquí, oye bien, el verdadero creyente sabe que estas cosas son un deber para él o para ella. Sabe que son un deber.
ese es su deber, reunirse regularmente para estas cosas y otras más. Lo sabe. Y como sabe que es su deber, entonces se dedica a ellas y lo hace de manera voluntaria, pero también lo hace de manera comprometida. Por voluntad propia, ese hombre o mujer se compromete a cumplir su deber. Su deber para con Dios y su deber para con sus hermanos en Cristo. Hombres y mujeres comprometidos. Ahora, tristemente, lamentablemente, ¿saben cuál es la realidad en muchos hombres y mujeres cristianos? Hablando de compromiso, la triste realidad es que son muchos los hombres y mujeres que huyen del compromiso. No quieren comprometerse, ni con nada ni con nadie. Le tienen miedo, le tienen temor al compromiso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tantos hombres y mujeres le tienen miedo al compromiso? Y eso es una realidad no solo entre creyentes, sino en todo el mundo, en general. ¿No? Hombres y mujeres que simplemente no quieren comprometerse. Con nada ni con nadie. ¿Por qué? Bueno, una razón es porque el compromiso implica deber. El compromiso implica responsabilidad. El compromiso implica obligación. Y lo que menos quieren estas personas que huyen del compromiso es tener deberes o tener responsabilidades o tener obligaciones. No quieren. No quieren verse obligadas a hacer lo que deben hacer. Saben que lo deben hacer, pero no quieren verse obligadas a hacerlo. Y no quieren verse obligadas a hacerlo porque saben que cuando se aburran o se cansen o simplemente ya no quieran hacerlo, lo que deben hacer, simplemente ya no lo hacen. Y ya. Tan sencillo. Por eso es, miren, por ejemplo, es que muchos hombres y mujeres a estas alturas no quieren saber nada de matrimonio. No se quieren casar. Porque no se quieren comprometer. Y no se quieren comprometer porque saben que en el momento en que ya no estén a gusto, simplemente lo dejan y ya. Cada quien por su lado. Le huyen al compromiso. Y dentro de la iglesia, tristemente, son muchos los hombres y mujeres que tampoco quieren comprometerse. Hombres y mujeres que dicen, bueno, pastor, pues si puedo, lo hago. Si tengo tiempo, lo hago. Si me siento bien, lo hago. Si me gusta, porque si no me gusta, pues ¿cómo lo voy a hacer, no? Si me gusta, lo hago. Ah, y también, si voy a tener un beneficio personal que me beneficie a mí, lo hago. Si no, no. Entonces, si puedo, lo hago. Si tengo tiempo, lo hago. Si me siento bien, lo hago. Si me gusta, lo hago. Si voy a tener un beneficio, lo hago. Ah, pastor, pero no me comprometo a nada. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad de muchas iglesias. Pero el compromiso implica deber. El compromiso implica responsabilidad. El compromiso implica obligación. Mira, el compromiso nos obliga a hacer de manera responsable lo que debemos hacer, oigan bien, aun cuando no queremos hacerlo. Cuando yo me comprometo a algo, ese compromiso me obliga a hacer lo que debo de hacer, aun cuando no quiero hacerlo. Eso es compromiso. Y el compromiso implica, entre otras cosas, servicio. Servicio a Dios y servicio a la iglesia local.
Servicio a Dios y servicio a la iglesia a la cual pertenece o asiste ese hermano o esa hermana. Y el servicio también es algo natural en todo aquel hombre o mujer que ha nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha sido salvada por la gracia de Dios, sirve a Dios, sirve a su iglesia y lo hace de manera voluntaria y lo hace de manera comprometida. Como lo decimos en ocasiones, sirve a Dios sirviendo a su iglesia. Y esto nos enseña algo, hermanos. Miren, lo voy a decir de esta manera. Mi iglesia, es decir, mis hermanos en la fe, mi familia en la fe, son el objeto a través del cual yo manifiesto que amo a Dios y que sirvo a Dios. ¿Me explico? Dicho de otra manera, sin mis hermanos, es decir, sin mi familia en la fe, sin mis hermanos, yo no puedo dar evidencia de que amo a Dios y que sirvo a Dios. Porque la manera de amar y servir a Dios, óiganlo bien, la manera de amar y servir a Dios es amando y sirviendo a la iglesia, a los hermanos que te rodean, a tu familia en la fe. Pregunta, y la respuesta a esta pregunta es obvia, ¿no? Creo que la sabemos todos. ¿Cómo puedo yo manifestar mi amor y mi servicio a Dios si no amo y sirvo a mi iglesia? ¿Cómo? Repito, ¿cómo puedo yo manifestar mi amor y mi servicio a Dios si no amo y no sirvo a mi iglesia? No se puede. No puedo pretender que amo y sirvo a Dios si no estoy dispuesto a amar y servir a mis hermanos en la fe. No se puede. Y para eso se requiere compromiso. Y muchos no quieren hacerlo simple y sencillamente porque no quieren comprometerse. Porque no quieren hacer lo que es su deber hacer. Eso por un lado. Y por otro, hay algunos o muchos que no quieren comprometerse. Y hablando de la iglesia local, no quieren comprometerse con su iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no se sienten parte de ella. Y eso es una realidad, ¿eh? Hay muchos hombres y mujeres que están dentro de muchas iglesias, pero no se sienten parte de ella. No tienen ese sentido de pertenencia. Están allí, pero no se sienten parte de ella. No sienten que pertenecen a ella. Y como no sienten o no se sienten parte de la iglesia, como no se sienten que pertenecen a la iglesia, entonces no se comprometen con ella. Y no sirven, ni aman, ni nada parecido. Ahora, ¿sabes cuál es la realidad de esas personas que no tienen ese sentido de pertenencia? Que sienten que no son parte de la iglesia, que están allí pero como que no. ¿Sabes cuál es la realidad en muchos casos? En muchos casos la realidad es esta, es que no quieren pertenecer ni a esa iglesia en la que están, ni a ninguna otra. Esa es la realidad. Están, sí, pero no quieren pertenecer, no quieren. Ni en esa ni en otra. Lo que quieren es estar en una iglesia, nada más. Quieren estar en una, pero no quieren pertenecer a ninguna. Y eso es algo muy frecuente en muchas personas. Están en una iglesia y van cada semana y hacen lo que hacen los cristianos cada semana en la iglesia. Cantan, oran, leen la Biblia, hacen cosas de cristianos, pero en muchos casos ni siquiera son cristianos. Y en otros están allí, pero no son parte de la iglesia. No lo son. Como no lo son, no se sienten parte de ella. Y como no se sienten parte de ella,
Bueno, pues entonces no se comprometen a nada. Están allí, van, oyen, se sientan, oyen, termina el culto y se van y ya. Se olvidan de la iglesia hasta el siguiente domingo. Van otra vez, se sientan, oyen, hacen todo lo que hacen cada semana y ya. Pero no tienen ese sentido de pertenencia. No se saben parte de ella, de la iglesia. Y por lo tanto no se comprometen. Triste, pero así es. Mira lo que dice Romanos, hablando de ser parte de la iglesia y hablando de que pertenecemos a ella. Mira, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, Romanos 12, y versículo 4. Otra vez el apóstol Pablo aquí hablando acerca del cuerpo de Cristo y comparándolo con el cuerpo humano. Dice en el versículo 4, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. 5, el cuerpo de Cristo también. Nosotros, oigan, dice así, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y, ¿qué cosa? Y nos pertenecemos unos a otros. Esa es la realidad del verdadero creyente. Pertenece al cuerpo de Cristo. Pertenece a una iglesia de la cual es parte, de la cual es miembro. Y el otro pasaje es la primera carta a los Corintios, nuevamente, capítulo 12. Primera a los Corintios 12, ahora en el versículo 27. 12:27, dice así el apóstol Pablo, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es, ¿qué cosa? ¿Te fijas? Cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo, ¿te fijas? Somos parte del cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. El verdadero creyente, hermanos, sabe que pertenece a un cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. El verdadero creyente sabe que es parte de ese cuerpo. Y como sabe que pertenece a ese cuerpo, como sabe que es parte de ese cuerpo, lo manifiesta con acciones y actitudes. Algo tan sencillo, mira, porque también quiero hablar de algo práctico. Lo manifiesta con acciones y actitudes. ¿Cómo qué? Bueno, algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Estar. El verdadero creyente, repito, sabe que pertenece al cuerpo de Cristo, sabe que es parte del cuerpo de Cristo y lo manifiesta, entre otras cosas, ¿sabes de qué manera? Estando. Allí está, asistiendo, viniendo, reuniéndose, congregándose. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia de Cristo y debemos estar, nuestro deber como cristianos, como creyentes, delante de Dios y delante de nuestra iglesia, nuestro deber es estar. Algo tan sencillo como eso, debemos estar por nuestro propio bien. Por el bien de nuestra alma debemos estar, pero no solo por nuestro propio bien, sino por el bien de los demás. ¿Te has puesto a pensar tan solo que tu sola presencia, puede ser de bendición para otros? Es así. Así que debemos estar no solo por nuestro bien, sino por el bien de nuestros hermanos. Debemos estar, pero no solo para ser bendecidos, sino para bendecir a otros. Debemos estar, pero no de manera pasiva, sino de manera activa. Debemos estar no para ser servidos, sino para servir a otros. Debemos estar no para que otros nos den, sino para nosotros dar a otros. Debemos estar no para recibir, sino para dar. ¿No es el ejemplo que vemos en aquellos 3,000 creyentes de los que leemos en Hechos? Que se dedicaban a todas estas cosas, a alabar a Dios, a orar, a tener comunión unos con otros, a compartir lo que tenían.
Eso es la vida cristiana. Ese es el deber del creyente. Y oigan bien, hermanos, oigan bien. No asistir de manera regular, a menos que sea por una causa de fuerza mayor, no asistir de manera regular y comprometida a las reuniones de la iglesia, o ausentarse frecuentemente de la reunión de la iglesia, de la comunión de la iglesia, inhabilita a una persona para ser miembro de ella. ¿Me explico? ¿Cómo puede una persona pretender ser miembro de una iglesia si no está? Obvio. Tan absurdo como los que van a la escuela, ¿no? ¿Quién va a la escuela aquí? Bueno, Daniel. Que diga, bueno, yo soy de la Universidad X. Como hay muchos jóvenes, ¿no? Que dicen que son estudiantes y universitarios, pero no se paran en la escuela para nada. ¿Cómo es eso? No puede ser. O alguien en un trabajo, por ejemplo, Abraham, que tiene empleados, que alguien venga contigo y te diga, deme trabajo, ¿no? Pero ¿sabe qué? No quiero venir, pero quiero ser parte de su empresa. ¿Cómo? Es absurdo, no puede ser. ¿Cómo alguien puede considerarse o pretender ser considerado como miembro de una iglesia si simplemente no está? Los nuevos creyentes tienen ese sentido de pertenencia a la iglesia, saben que pertenecen a una iglesia. Y ese sentido de pertenencia deriva en un sentido de compromiso. Compromiso, repito, con Dios y con la iglesia. Y ese sentido de compromiso con la iglesia lleva a esas personas a estar en la iglesia. ¿Sí? Saben que pertenecen a ella, entonces se comprometen con ella y el compromiso con la iglesia los lleva a estar en la iglesia, porque saben que son parte de ella. Y como saben que son parte de ella, se comprometen a estar en ella. Así que vamos terminando y quiero hacer la misma pregunta de siempre. Para ti que estás aquí hoy, para quienes cada semana nos congregamos aquí en este lugar y también para los invitados que tenemos aquí. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti que estás aquí hoy? ¿Tienes ese sentido de pertenencia a esta iglesia o no? ¿Te sientes parte de ella o no? Si tu respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a comprometerte con esta iglesia? ¿Qué tan dispuesto estás a servir a Dios en esta iglesia? ¿Qué tan dispuesto estás a estar en esta iglesia? ¿Qué tan dispuesto estás a demostrar con acciones y actitudes que perteneces a esta iglesia? ¿Estás dispuesto a comprometerte o no? ¿Estás dispuesto a estar aquí o no? Porque mira, al estar aquí, al estar en la iglesia, convives con tus hermanos. No puede ser de otra manera. No puedes convivir con tus hermanos si no estás aquí. Al estar aquí, convives con ellos. Al convivir con ellos, oye bien, al convivir con ellos, te involucras con ellos. Al involucrarte con ellos, oye bien, los amas y los sirves. Y al amar y servir a tus hermanos, entonces estás amando y sirviendo a Dios. ¿Lo ves?
No tienes que ser pastor ni estar aquí al frente predicando. No tienes que estar aquí tocando un instrumento o cantando. No tienes que estar allá dando clase a los niños. No, tú puedes amar y servir a Dios en la medida en que amas y sirves a tus hermanos en la iglesia. Oye bien, le puedes hacer de mucha bendición a un hermano o a una hermana pasando 1 hora con él a la semana, hablando con él o con ella, orando con él o con ella, leyendo la Biblia con él o con ella, animándolo, exhortándolo. No tienes que estar aquí predicando atrás del púlpito. ¿Qué tan dispuesto estás a comprometerte? Eso es lo que queremos con la membresía de la iglesia. Hombres y mujeres comprometidos con Dios y con la iglesia. Hombres y mujeres que tengan ese sentido de deber, de pertenencia, de responsabilidad, de compromiso. Que se sientan parte de la iglesia, que sepan que son parte de ella, que se comprometan con ella. Y repito, que ese compromiso lo demuestren con acciones y con actitudes de servicio y amor. Hombres y mujeres que junto con sus hermanos se reúnan regularmente cada semana para alabar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para orar, para tener comunión, para compartir, para celebrar la cena del Señor, etcétera, etcétera. Eso es lo que esperamos. No nada más que vengan los domingos, sino que sean parte de esta iglesia. Y no solo que estén en la reunión de los domingos, sino que estén en otras reuniones. Reunión de mujeres, reunión de hombres, reunión de matrimonio, reunión de oración los miércoles. Que estén. Que se dediquen a estas cosas. Que se dediquen a estas cosas. Junto con otros creyentes. Que amen a Dios y que sirvan a Dios mientras aman y sirven a la iglesia. Eso es lo que queremos. Y yo le ruego a Dios que Él mueva el corazón de cada uno de nosotros, para que nosotros haya ese sentido de pertenencia, que estemos convencidos de que pertenecemos a esta iglesia, de que somos parte de ella, y que ese sentido de pertenencia nos lleve a comprometernos con ella, con la iglesia. Y que ese compromiso nos lleve a llevar a cabo nuestro deber, el deber de estar, el deber de dedicarnos a estas cosas que hemos visto aquí en el libro de Hechos. A alabar a Dios, a tener comunión unos con otros, a las oraciones, al partimiento del pan, a compartir lo que tenemos con los demás. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y el pasaje que leímos al final dice que el Señor añadía a esa comunidad de creyentes cada día los que iban siendo salvos. Queremos que en nuestra iglesia haya más hombres y mujeres en esa condición, salvados por gracia. Pero es incongruente desear que haya más personas aquí en la iglesia salvados por gracia si nosotros, que ya hemos sido salvados por gracia, no queremos comprometernos con nuestra iglesia. No se puede. Y bueno, dentro de un momentito, hablando de la cena del Señor, dentro de un momento vamos a celebrar la cena del Señor. Y de una vez lo voy a mencionar. Como iglesia tenemos un requisito también, en cuanto a la cena del Señor. Y el requisito es que solamente pueden participar del pan y del jugo de uva, es decir, de la cena del Señor, quienes han sido bautizados bíblicamente. Y eso como evidencia de que han nacido de nuevo, como evidencia de que son
miembros de la familia de Dios, porque esta ordenanza de la cena del Señor es para ellos, para los que son parte de la iglesia de Dios. Así es de que vamos a celebrar la cena del Señor, y si alguien no ha sido bautizado bíblicamente, es decir, por inmersión, pues ya saben, les pedimos que se abstengan, que nada más observen y ya. Pero al mismo tiempo les animamos a que si no han creído en Cristo Jesús, se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Él de corazón y clamen a Él para el perdón de sus pecados. Y entonces Dios, por gracia, transforme su corazón y haga de ti o de ellos una nueva creación, una nueva criatura. Como preparación para la cena del Señor, y creo que tiene que ver también con esto que hemos visto, quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro. Pónganse de pie. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pedro aquí, versículo 4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, oigan, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes, oigan, ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros, oigan, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Te fijas? Ahora han recibido la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios la hemos recibido por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a recordar el día de hoy, una vez más, con el pan y el jugo de uva. La gracia y la misericordia de Dios que Él derramó sobre nosotros por medio de su amado Hijo, Cristo Jesús. En Él y solo en Él podemos hallar gracia y misericordia. En Él y solo en Él tenemos vida eterna y tenemos perdón de pecados. En Él y solo en Él tenemos salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que recordamos a nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Su cuerpo molido en la cruz, su sangre derramada en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Así que vamos preparándonos, vamos a cantar una canción y después de la canción ya celebramos la cena del Señor.